Entonces no nos podemos concentrar solo en lo técnico, tenemos que ir a veces a estas cuestiones que para nosotros a veces nos pueden parecer más abstractas o lejanas. Bien, y ahí va Pablo a explicar algunos conceptos como para... Bien. Bueno, a ver, nosotros teníamos obviamente la aspiración... nosotros tenemos la aspiración efectivamente de constituir una suerte de las distintas capas o las distintas dimensiones que involucran esto que podría ser analizar la incidencia de esta herramienta, de este campo, como es la inteligencia artificial. Obviamente un taller como este va a resultar bastante corto, insuficiente para alcanzar esas capas. Creo que hay una primer capa que seguramente en algún momento tengamos que, o el núcleo más fuerte, que tengamos que ver que hay toda una cuestión de una geopolítica en torno a la IA, a la inteligencia artificial. Está esta otra capa que entiendo que es de enorme preocupación, que genera incertidumbre y temor, que es qué incidencia o implicancia tiene sobre nuestro trabajo, la posibilidad de que nos sustituya. Y por supuesto, una capa más que es, digamos, la más superficial y que también nosotros nos proponemos abarcar, que tiene que ver con el uso cotidiano de esta herramienta. Aquí fue marcado desde el principio, en la instancia anterior, nosotros entendemos que el camino a recorrer parte desde la información, la divulgación, para que efectivamente haya un empoderamiento por parte de las y los trabajadores, para que fruto de ese empoderamiento, de ese grado de acumulación, seamos capaces de avanzar en propuestas concretas, ¿sí? Pero bueno, el primer paso es conocer de lo que estamos hablando. Inteligencia artificial existe hace muchísimos años, ¿sí? De hecho, es un campo de la informática que empezó a desarrollarse en los años 50. Ahí adquiere justamente este nombre, inteligencia artificial, por quizá esa capacidad de hacer cosas, que una máquina hiciera cosas que el ser humano podría o hacía entonces y hacerlo mejor. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial empezó a encontrar a lo largo del tiempo determinados obstáculos que impidieron su desarrollo, a veces desde el punto de vista de infraestructura o a veces desde el punto de vista del nivel de complejidad al que se exponía para su desarrollo. Porque lo que conocemos hoy de la inteligencia artificial, sabemos que uno de los elementos fundamentales que requiere para su desarrollo es caudales de información. ¿Sí? Eso es lo que sabemos todas y todos, que se necesitan datos, muchos datos, para poder desarrollar. Pero también es cierto que para poder desarrollar la inteligencia artificial, y por eso se estancó durante muchísimas décadas, es que también se requiere de infraestructura, ¿sí? Se requiere de la tecnología necesaria para poder potenciar este campo que es el de la inteligencia artificial. Tuvimos que esperar muchísimos años. Fíjense que hablamos de que el origen de esta área del conocimiento, de la informática, es de los años 50, pero hubo que esperar hasta el año 2017 para que se pudiera desarrollar una especie de arquitectura que permitió justamente dar el gran salto en calidad y hacer de esta herramienta lo que hoy conocemos muchísimo más, que es una herramienta conversacional, generativa, ¿sí? Y que efectivamente es capaz de emular mucho de lo que el ser humano hoy realiza. Esa gran arquitectura que se conoce con el nombre de Transformer, lo que logró es que permitió poder utilizar herramientas anteriores como el Machine Learning y algún tipo de arquitectura anterior, pero que
encontraba, insisto, esos obstáculos para su desarrollo y que, bueno, encontró una vía posible para hacerlo a partir de esta nueva arquitectura bastante reciente. Algunos de esos cambios ustedes seguramente lo han conocido porque empezaron a ver algunos pequeños hitos, como cuando Deep Blue, aquella computadora de IBM, logra ganarle a el mejor jugador de ajedrez, como en aquel entonces Garry Kasparov, ¿sí? Más adelante, este mismo desarrollo logró ganarle a uno de los juegos de estrategia más jugado a nivel mundial, porque nada más y nada menos lo juegan, bueno, los chinos en India, que es el Go, donde había un dominio absoluto por parte de los coreanos, los chinos, y también aparece una nueva de estas inteligencias capaz de superarlo rápidamente, y ahí uno empieza a identificar que se está produciendo un cambio significativo en el desarrollo de la inteligencia artificial, donde ya era capaz de hacer cosas superando a los mejores en esos campos, ¿sí? Hoy lo que seguramente todas y todos conozcan muchísimo más son esas famosas herramientas conversacionales, ¿sí? Que llevan por nombres LLM, ¿sí? Esos que dicen modelos de lenguaje largo, ¿sí? Claro, uno imaginaba cuando pensaba o leía libros de ciencia ficción, se imaginaba a toda esta inteligencia artificial, estos robots, como pudieron ver en Odisea en el espacio, como sujetos fríos, ¿no? Máquinas frías, insensibles, con dificultades de empatizar, pero los Transformers generaron que el medio, el vehículo de intercambio entre el ser humano y las máquinas fuera justamente la conversación natural. Y justo lo que lograron estas herramientas es que nosotros podamos comunicarnos, interactuar con estas herramientas de una manera realmente natural. Porque uno se comunica, escribe, de la manera con que uno lo piensa, lo siente, lo expresa, pero recibe exactamente lo mismo de la máquina. Y eso lo ha tornado evidentemente amigable, accesible, al punto de que muchos confunden el potencial de esto. Si nosotros hiciéramos hoy un relevamiento de cuál es el uso, el mayor uso que hoy tienen estas herramientas, los LLM conversacionales, van a ver que son justamente más asociadas a lo que podría ser una terapia, a lo psicológico, o sea, encontrar a alguien en quien poder uno evacuar sus angustias, sus problemas y encontrar una respuesta, porque han sido diseñadas para dar siempre una respuesta, ¿sí? Es decir, estos LLM, que ustedes conocerán varios, ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Grok, son todas herramientas LLM conversacionales que utilizan el lenguaje natural que usamos todos y todos, que nos permite justamente tener respuestas y en algunos casos, como tienen una memoria casi infinita, poder construir y avanzar en aquello donde antes encontramos obstáculos para poder avanzar. Y esto nos ha permitido un avance muy rápido en esto. Ahora vamos a pasar rápidamente a la siguiente, pero no sin antes advertir que decir que desarrollar este tipo de herramientas requiere, lo dije al principio, muchos datos. Hoy el dato, la información, es como un nuevo factor productivo, así como existía o existe capital, trabajo, tierra. Hoy tenemos que pensar que la información, los datos, son un factor productivo. No existiría ninguna de estas herramientas sin esos datos. Estarían vacías. Pero también es cierto que aún con estadios, con servidores que procesan información y donde son entrenadas estas herramientas con mucha información, con muchos datos, tampoco sería posible montar esos espacios de entrenamiento sin toda la infraestructura necesaria para hacerlo, ¿sí? Aquí se concentra en muy pocas naciones, en muy pocas empresas, el dominio de la inteligencia artificial. Y eso será posiblemente espacio para otra instancia, pero que es muy
muy importante, así como estas herramientas, como las que conocemos, OpenAI, Anthropic, Microsoft. Bueno, lo importante también son otras que no salen en los titulares. Una empresa holandesa, por ejemplo, que concentra prácticamente el 100% de lo que se llama litografía ultravioleta, que es lo que permite los mapas para construir los microprocesadores necesarios para desarrollar las GPU, que son las tarjetas gráficas de NVIDIA, para que después esas permitan para entrenar. O sea, y uno va yendo para atrás y se puede encontrar en 5 o 6 manos quienes dominan verdaderamente la base material con que se desarrolla la inteligencia artificial. Pero bueno, será posiblemente para otra. ¿Qué hay dentro de estas herramientas? Bueno, lo que hay dentro son un montón de matemática, de instrucciones, que como dicen ahí, llevan por nombre algoritmos. ¿Sí? La inteligencia artificial no es más que un campo de la informática. Los LLM son una de esas herramientas desarrolladas a través de una nueva arquitectura informática que permite potenciar la información, de hecho clasificarla, ponderarla y generar predicciones. Pero el mecanismo, la caja negra, que es lo que nos permite cuando nosotros le hacemos una consulta a cualquiera de estas herramientas, nos dé una devolución que entendemos razonable, es porque está alimentada matemáticamente por lo que se denominan algoritmos, que no es otra cosa que es un conjunto ordenado y finito de pasos que nos permite alcanzar esa tarea. Esos transformes, que es una arquitectura muy particular para potenciar, tiene una forma tal y un nivel de complejidad tal que incluso quienes la desarrollaron no pueden tener certeza, el 100% de certidumbre de cómo funciona verdaderamente. Porque lo que saben es que la arquitectura dispone de determinados algoritmos donde yo le doy información y fruto de esa información y además con técnicas probabilísticas da una respuesta. ¿Sí? Ese tipo de consultas que nosotros le hacemos a una inteligencia artificial, y ya vamos pasando a la otra, ¿sí? Es lo que conocemos como prompt. Pasamos así, vemos el... Pero como ahí va. Pero como les quería mencionar, esto es un gran proceso, un largo proceso, pero que no ha tenido, como el que mostró Florencia en la historia, no ha sido entre hito y hito equidistante, ¿sí? Efectivamente, como vemos, esto de la IA fue gestada, pensada ya en la década de los 50. De hecho, es cuando se empiezan a publicar los primeros grandes libros que después se hacen en películas, ¿sí? Y tenemos pequeños hitos, pero todo el conocimiento se vio obstaculizado, como muchas veces pasa, por la propia infraestructura, por lo duro, por el hardware, que tuvo que esperar, como dijimos, hasta el año 2017 para dar ese gran salto. Es decir, que desde el año 50 hasta el año 2017 fueron pequeños pasos en la dirección correcta, pero pequeños pasos, ¿sí? Incluso el Machine Learning, que está ahí, el Deep Learning, que son también parte de esa rama de la informática que empieza a generar nuevas arquitecturas para ver cómo se tiene que comunicar toda la información, encontraron obstáculos, pero fueron a través de esa arquitectura nueva que son los transformers, donde se logra definitivamente un salto que permite que el avance hoy tengamos que asumirlo de manera exponencial, ¿sí? O sea, llevamos casi más de 50 años para desarrollar ese transformer, pero una vez logrado el transformer, hoy hablamos no de años, hablamos a veces de meses para que una nueva tecnología surja, ¿sí? Y de hecho, hablamos muchas veces de ChatGPT, Grok, Gemini, Claude, que son, insisto, los LLM, que son herramientas de inteligencia artificial conversacionales, pero existen un sinfín de otras herramientas, como generadoras de imagen, que tienen otro tipo de arquitectura, pero están también aplicando técnicas similares a las que se incorporan en los transformers, pero hoy también son capaces de hacer más allá de lo que hacían al principio. Hoy son capaces de crear código de programación en tiempo récord, lo que a un programador le llevaba meses, son capaces de hacerlo en pocos segundos, en largar
un código, ¿sí?, que funciona, cada vez funciona con mayor eficiencia. Y este salto a nivel exponencial nos lleva a pensar que quizás no dista mucho en el tiempo la posibilidad de llegar a lo que se denomina una inteligencia artificial general. Es decir, una inteligencia o desarrollar este campo de la informática a un punto tal que puedan ser capaces de hacer cualquier tarea que hace el ser humano. Pero ese no sería incluso la meta en sí misma, porque si se llega a esa inteligencia artificial general capaz, ¿no?, de poder hacer lo que hace cualquier ser humano, bastaría que yo montara un ejército de estas inteligencias artificiales generales, ¿sí?, agentes, como se denominan, para llegar a lo que sería una superinteligencia artificial. Y todo eso, por eso decía lo de Cassandra, que uno lo podía ver porque está ambientado en época, pero hoy para algunos seguramente pueda sonar ciencia ficción y para otros no. Y ahí no sabemos si en realidad está entre nosotros ese síndrome de Cassandra, ¿sí?, estamos revelando una verdad y hay gente que no la quiere escuchar o no la quiere creer, o en definitiva no lo es. Y un poco también para eso hoy estamos aquí. Pasamos a la siguiente. Vamos rápidamente a algo que creo que es lo que a todas y a todos les tiene que interesar, y es empezar a saber interactuar con estas herramientas, estos LLM de lenguaje conversacional. La pregunta que puede estar presente es ¿qué mejor? ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, ¿no?, o Grok. Bueno, hoy, al día de hoy, no hay prácticamente diferencias en cuanto al potencial, sino que está en pequeñas finezas a la hora de elegir. Así que daría lo mismo que empiecen hoy a trabajar con ChatGPT, con Claude, con Gemini, porque básicamente para lo que hacemos los mortales, como los que estamos aquí, básicamente el resultado sería similar, ¿sí? Hay otro tipo de herramientas que tienen que ver para la generación de imágenes, hay otras que tienen que ser de productividad, hay otras para automatizar, hay un montón de otras cuestiones que nosotros la vamos a incluir en la cartilla que dijo Florencia. Nosotros hoy vamos a dar grandes titulares, pero hay una cartilla que les va a llegar a cada uno de ustedes, donde vamos a hacer más esto para que con tranquilidad puedan trabajar. Entonces, independientemente de cuál sea la herramienta que ustedes elijan, ChatGPT, Claude, Gemini, esto va a ser lo básico y lo esencial y el primer paso a dar. Nosotros, para que interactúe, para que responda, digamos, nosotros tenemos que hacerle una pregunta, hacer una consulta. Esa consulta se denomina prompt, ¿sí? Eso que tienen ahí, un prompt es ese conjunto de instrucciones donde nosotros le pedimos en lenguaje natural, y esa es justamente la gran fortaleza que tienen estas herramientas, para que nos dé una determinada respuesta, ¿sí? Pero, y esto es muy importante, dependiendo de cómo nosotros estructuremos ese prompt, vamos a tener una respuesta. Al punto de que si nosotros tenemos un prompt malo, vago, ambiguo, lo más probable es que la respuesta que recibamos también sea mala, vaga o ambigua, ¿sí? Entonces, hay técnicas para escribir un buen prompt, ¿sí? O sea, hacer una buena instrucción. Pero el primer elemento a tener en cuenta es que el resultado va a depender de la instrucción, va a depender del prompt. Entonces, hacer un buen prompt es el primer paso. Saber hacer un primer prompt es el primer paso. Pasamos a la siguiente. Bueno, Florencia dijo, ¿cómo promptear? Ahí va, ¿no? Como diciendo esto, ahí va. Que creo que tiene que... No sé. No. ¿Perdón? Y están poniendo diapos, no las estamos viendo. Nos vemos nosotras. Tendrían que poder ver una que dice cómo promptear. No, y el prompt, P-R-O-M-T, Sí. ¿verdad? Está en la anterior, capaz. Bien. Desde el anterior no estamos viendo las... Gracias. A ver. A ver ahí.
En mi caso no lo puedo ver, veo las caras de las compañeras. Sí, capaz que, no sé si era la única o... Sí, claro, a ver el resto. Ahora se ve. Ah, ahora, bueno, bien. Bien. Bueno, sí, no inventamos nosotros la verbalización del prom. Es bastante ya usual que se hable de promptear. Algunos ya hablan de ingeniería de prom, o sea, increíble. Pero lo importante aquí es lo que estamos mencionando anteriormente. Nuestra interacción con estas herramientas depende su resultado de nuestra instrucción, de nuestro prompt. Y es muy importante poder hacer un buen prompt para asegurarnos de tener una buena respuesta. Un prompt básicamente tiene, si se quiere, 5 pasos, ¿sí? Acá no es, insisto, no es importante estar tomando apuntes porque esto lo van a tener en la cartilla. Pero para que vayamos en nuestra cabeza imaginando en qué consiste un buen prompt, ¿sí? Un buen prompt implica dar buena información, así como cada una de estas herramientas, su resultado o serán buenas o malas en virtud de la cantidad de información con que fue entrenada, porque de hecho cada una de estas herramientas fue preentrenada, recibió muchísima información que a través de ese transformer es capaz justamente de refinar los resultados. Al punto que podemos pensando hacia el futuro, que desarrollar estas herramientas implica tener cada vez más información, refinar esa información y, por supuesto, tener infraestructura para poder procesarla. Por eso hay toda una discusión en torno al consumo de agua, al consumo energético, ¿sí? En esa dirección. Pero hacer un buen prompt tiene 5 pasos, ¿sí? El primer paso, bueno, obviamente es tener mucha claridad en qué es lo que queremos. O sea, definir con claridad la tarea, el objetivo, el pedido que le estamos haciendo, ¿sí? El segundo paso, que es muy importante, lo sabrán todos ustedes, es brindarle contexto, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros le pedimos que hacer algo, entienda ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué le estamos pidiendo eso? Para que se ubique esa respuesta en torno al contexto que le estamos brindando. El otro elemento es concreto de pedirle que asuma un rol. A ustedes les parecerá tonto, pero digo, le pueden ustedes directamente hacer una pregunta y decir, asume que sos un analista en sistema, asume que sos un economista, asume que sos un experto, un analista geopolítico. Es adjudicarle que asuma ese papel. Eso es que asuma un rol de experto. El formato de salida, ¿sí? Concreto, ¿qué quiero? Que la salida sea en un párrafo, en 2, cantidad de palabras, cantidad de letra, párrafos largos, párrafos cortos, ¿sí? En columna, o sea, todo eso. Y algo que, créanme ustedes, hace un cambio radical es brindarle un ejemplo. Y eso creo que funciona también en nuestra vida. A veces, por más que le pedamos la tarea, que asuma un contexto, un rol, incluso el formato de salida, ayuda el ejemplo. Y vaya si ayuda a la hora de un prompt darle un ejemplo, porque se alimenta justamente de esa información para generar y dar la respuesta. Como dice incluso esta presentación, lo principal es el contexto. No tengan duda que lo principal es el contexto. Y nosotros sí nos vemos en la obligación, y esta diapo en ese sentido es muy importante, y lo decía Florencia, que nosotros vamos a generar un prompt con estos pasos, con estas características, y seguramente obtengamos un mejor resultado, pero no deja de ser menos relevante la otra cara de esa respuesta. Y es, nosotros vamos a hacer una solicitud muy precisa, muy clara, muy depurada, muy refinada, pero tenemos que recordar que ese entrenamiento, esa inteligencia artificial está basada en datos. Y en función a la calidad de los datos que recibió, a pesar de los elementos que nosotros le adjudicamos a nuestro prompt, la respuesta va a estar condicionada a esa información con la que fue entrenada. Por lo tanto,
hay elementos ahí que nosotros tenemos que ser su auditor. ¿Sí? A pesar de la respuesta, tenemos que observar esa respuesta, por más que la hayamos refinado y sofisticada la pregunta, tenemos que chequear porque hay sesgos en esa información, y cuando decimos sesgo nos referimos a que de repente, bueno, ahora lo vamos a ver con más detalle, ahí va, pero tiene debilidades en cómo fue entrenada que nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, auditar y eventualmente corregir. Se suele decir que nunca el primer prompt es el definitivo. O sea, hacemos el primer prompt con estas características, vemos la respuesta y a partir de esa respuesta vemos si tenemos que reformular el prompt. Y como tiene memoria, podemos seguir trabajando justamente con ese aprendizaje. La buena o mala noticia que les quiero dar a todas y a todos con respecto a esto, que cada vez que hacemos una consulta, estamos entrenando nuevamente a esa inteligencia artificial. Y eso significa que ya viene con sesgo, puede reproducir también los nuestros. Por eso hay que estar muy atentos. Vamos a la siguiente para que vean lo que es un buen prompt y un mal prompt. Veamos un ejemplo de un mal prompt. Típico. La gran mayoría de las personas que suelen utilizar estas herramientas, y es un buen recurso para hacerlo, es para resumir textos. ¿Sí? Ustedes pueden, desde darle un texto, copiar y pegar, desde tomarle una fotografía a un texto, pegar la fotografía, ¿sí? O subir los documentos que quieran, en PDF, eso ha cambiado con el tiempo, ahora pueden, en el formato que se les ocurra, ustedes lo pueden subir y lo van a poder leer. Y ustedes le podrían resumir este texto. Imagínense que le subimos un texto sobre la Revolución Industrial, resumí este texto. ¿Y qué te dice? El texto habla sobre la Revolución Industrial, sus efectos en la sociedad, explica que hubo cambios en la producción, Sí. Capaz que más de uno lo conforma esta salida. También es muy simple, porque resumir un texto capaz que no requiere tanta sofisticación. Pero veamos si incorporamos toda la información, cómo cambia. Vamos a la siguiente, vamos a ver un buen prompt o un prompt bien estructurado, bien diseñado. Claro, ya no es lo mismo, resume este texto. Porque tenemos que acordarnos de marcar la tarea concreta, darle un contexto, que asuma un rol, darle el formato de salida y, si es posible, darle un ejemplo. Entonces, fíjense que ahora le pedimos, resumí el siguiente texto, ahí está la tarea, pero en un párrafo, entre 90 y 120 palabras. Ya le estoy hablando sobre el formato de salida. Hacerlo en lenguaje claro, pensado para estudiantes de primer año de universidad. Yo ya le estoy pidiendo un rol concreto, le podría pedir lenguaje técnico, profesional, le podría pedir, seguramente más de una, y la debe haber escuchado, explícamelo como si tuviera 12 años, también lo puede hacer. Y dice, identificar la idea principal, 2 consecuencias económicas, no se cita. Es muy útil en el uso de estas herramientas lo que no tiene que hacer. Así como a veces le pedimos, haz un resumen, puede ser muy útil en el refinamiento del prompt decirle lo que no tiene que hacer. Eso es mucho más útil en los prompts de los generadores de imagen. Cuando yo sé con certeza qué es lo que no quiero que haga, se lo puedo pedir. ¿Sí? Y explique por qué este tema sigue siendo importante hoy. Obviamente es un prompt mucho más sofisticado, mejor estructurado, y es esperable que dé una mejor respuesta. Como ustedes pueden ver, es otra respuesta que se inscribe en el pedido. Si yo le pido además que me haga 3.000 palabras, me va a hacer con 3.000 palabras sin perder el resto, ¿sí? Porque eso también es importante de cómo se termina estructurando. Esto, insisto, acá brevemente, para no tampoco hacer tedioso esto, pero de esto que acabamos de mencionar, para que lo vean, van a tener una cartilla donde habla del mal prompt, del buen prompt, de los pasos que van a tener que seguir, ¿sí? Donde vamos a darle también distintas aplicaciones. Estos son chats conversacionales, o sea, donde ustedes, que es lo que interactúa prácticamente toda la gente, pero les vamos a dar también aplicaciones para generadores de imagen, para ver las cosas que va a poder hacer, pero también para aquellos que tengan cierta fascinación por la programación y no saben programar,
pero quieren hacer aplicaciones, quieren hacer una calculadora. Bueno, Florencia tiene experiencia en eso, que hizo una calculadora, ¿cómo era? De trabajo no remunerado, ¿sí? Que hizo en uno de los colegios. Tremenda actividad. O sea, hacer una página web de cero. ¿Sí? Bueno, vamos a darles un montón de opciones para que empiecen a interactuar, a conocer y a empezar a familiarizarse más con esta herramienta. Pero ahora vamos a darle paso a Florencia. Bueno, se podrán imaginar que justo el ejemplo de la revolución industrial a mí un poco me impacta, porque uno a veces en el rol en la educación manda tarea y ya sabe, ¿no?, que está evidentemente esta posibilidad sobre la mesa y de repente vienen, no importa si el mal PRON o el buen PRON, todas las tareas exactamente iguales, ¿no? Pero bueno. Acá me interesa sí. No van a poder ser exactamente... Eso es otra cosa que tienen que tener cuidado, por eso está bueno cuando... en educación es muy complicado, así que eso lo va a hablar Florencia. Pero la manera con que están entrenadas, si yo le pongo en el mal PRON, haz el resumen de este texto, y les va a dar una salida, y le vuelvo a preguntar, haz el mismo PRON, no va a devolver la misma salida. Nunca devuelve exactamente la misma salida, ¿sí? Por cómo fue entrenada, ¿sí? Entonces está entrenada justamente para ir refinando, entonces cada consulta, interacción, empieza a tener memoria y a modificar. Por eso, pero si uno identifica, que es lo que hacen los docentes, no yo, los docentes, identificar justamente los núcleos para saber si se utilizó inteligencia artificial o no. Aunque no quiero darle pistas a los estudiantes, pero para los que están, yo le puedo pedir al PRON, intenta humanizar el texto para que supere los detectores de inteligencia artificial. Igual, eso después hay que acompañarlo en clase. Si yo utilizo un lenguaje espectacular y después no tiene nada que ver con lo que hago en clase, no funciona. Así que descártenlo porque... Bueno, pero tiene que ver con este concepto que en el trabajo, así como se están desarrollando muchos talleres y cursos y entrenamiento para utilizar las herramientas de inteligencia artificial, también se están desarrollando otros estudios en torno a la incidencia de la inteligencia artificial, el acceso y los derechos humanos, ¿no? Y de ese conjunto de conceptos, así como tenemos el de PROMPT o el propio concepto de inteligencia artificial, que van a haber varios y que puede variar, tenemos el de fairness, ¿ah? Yo no hablo muy bien inglés, así que bueno, ahí lo tienen, que no tiene una traducción exacta al español, pero que podríamos plantearlo como esto de la inteligencia artificial justa y responsable, ¿no?, en torno a su uso. Entonces, acá tenemos, bueno, como ejercicio activo de diseñar y utilizar sistemas de IA que no vulneren la dignidad humana ni los derechos fundamentales y guarda entera relación con la equidad y con la justicia, que obviamente también nos convoca en ese sentido. Y bueno, ¿cómo incidimos nosotros y nosotras en ello? Así como nuestras propias preguntas y los prompts van entrenando, ¿sí?, aunque no queramos a esas inteligencias artificiales, ya tenemos una incidencia y un diálogo permanente. El caso de la educación es todo un tema, ¿no? Y podríamos hacer como un taller aparte, porque yo creo que se está asistiendo en ese sentido a una corriente que está incluso queriendo excluir los celulares de las instituciones, cuando en realidad los celulares y las computadoras ya forman parte de nuestro trabajo y de nuestras herramientas didácticas, pedagógicas. O sea, el celular para los docentes en muchos casos es una herramienta. Entonces, hay yo creo que una puja que tiene que ver con esto de, bueno, poder realmente definir cuál es el uso de la tecnología y en este caso, si vamos más hacia la inteligencia artificial justa y responsable, bueno, por ahí para mí tiene más sentido el camino. Entonces, uno se enfrenta con un estudiante, ¿no?, ahora en marzo y dicen, bueno, no tenemos problema, en algún momento vamos a utilizar inteligencia artificial. Y miran como diciendo, ¿en serio? ¿Eso no es hacer trampa? ¿No? Bueno, tiene que ver con entender qué es lo que nos va a brindar, ¿no?
Y en ese sentido creo que hay un problema acá en cuanto se planteó esto de, bueno, la IA no es un humano, no piensa, no siente, entonces nos da respuestas objetivas. Y ese concepto en clase y para las ciencias sociales para mí es muy destructivo, porque bueno, parece que yo le pregunto y aquello me da una visión espectacular porque asociado a que lo objetivo es bueno y y bueno, y la parte crítica, bueno, quedó por el camino, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que le tenemos que dar lugar, no nos sirve negar la inteligencia artificial como negar qué implica hoy la tecnología en las clases, porque a no ser que queramos volver a las hojas y a la educación tradicional, tiene mucho sentido, bueno, lo mismo esto. Pero tendríamos que darle como este sentido y profundizar en esta dimensión del acceso, la justicia y la responsabilidad. Y ahí vamos a la siguiente, que ahí tiene como cuatro dimensiones este concepto. Primero, la mitigación de sesgos algorítmicos. Ya sabemos lo que es un algoritmo y una de las cosas que casi spoilea Pablo es esto de los sesgos, ¿no? Que es un problema que también tenemos acá para mostrarles ejemplos y que ustedes mismos pueden probar con esos prompts a ver cuáles son esos conceptos que reproduce la inteligencia artificial y bueno, que encuentra bases en cómo ha sido entrenada. En ese sentido, acá lo que vamos a plantear con estos 4 puntos que yo les seleccioné en base a este concepto es, bueno, ¿cuál es nuestro rol, ¿no?, en esto de la conversación entre la IA y nosotros, ese intercambio? Bueno, primero, en cuanto a los sesgos, es poder identificar y corregir. Y en este caso, jerarquizar ahí uno de los errores que comete la IA, que es la reproducción de prejuicios y discriminaciones presentes en los datos de entrenamiento. ¿Ah? Que a veces son imperceptibles, que a veces los notamos más, pero se deberían de corregir. Y la corrección está en este propio entrenamiento, en cuando nosotros hacemos las preguntas, hacemos los prompts. Su vínculo entonces con los derechos humanos radica en evitar que la tecnología excluya e invisibilice a grupos específicos. Entonces acá vamos a ver un ejemplo, pero tiene que ver con, bueno, detección de personas por su color de piel o sesgos de género, que es el ejemplo que tenemos acá en la siguiente diapositiva. Yo ahí, es una captura de pantalla de mi computadora, le pregunté a Gemini, traduce lo siguiente, ¿no?, del inglés. Y la traducción que me hace es, el juez es malo, ¿sí? Entonces, ahí lo que nosotros nos damos cuenta es que asume que esa traducción, que en realidad no tiene género, ya lo está planteando como un hombre, ¿sí? Es el juez. ¿Ah? Y ahí, vieron que son cortas en realidad acá las instrucciones, porque era como para poder demostrar esto. No puede ser una jueza mujer, le pongo, así como uno podría estar cotidianamente hablando con esta inteligencia artificial. Claro que sí, tienes toda la razón, ¿no? Y ahí se corrige. Pero es en ese propio prompt que yo pongo en juego esto de, bueno, corregir estos sesgos, en este caso de género, ¿no? Y que los tiene y los ha tenido mucho más. Y bueno, también esto de ir entrenando implica ser responsable en esto de la corrección para no seguir reproduciendo. Después tenemos el segundo punto, que es la responsabilidad y factor humano. Es el reconocimiento de que la IA no es un sistema neutral ni infalible. Y acá se choca de frente con esta idea de cuando empezó esto de la inteligencia artificial como más notorio para nosotros, hace un par de años, y se empezó a instalar en los adolescentes y demás, de bueno, es neutral, ¿no? O es infalible. Bueno, en realidad es una herramienta diseñada por y para humanos, y a veces como que se desdibuja de ese lugar. Entonces, en términos de justicia, implica que las decisiones automatizadas deben ser supervisadas para evitar errores que afecten negativamente a personas reales. Y ahí vuelve como la incidencia que deben tener las personas en cuanto a supervisar a las inteligencias artificiales. El punto 3 nos habla de integridad y veracidad informativa, ¿no? Acá tiene que ver con la protección contra la generación de contenido tóxico o deepfakes, ¿no? Que tiene que ver, bueno, puede ser, es similar, pero en el ámbito de la IA, a lo que son las fake news, ¿no? Contribuyen a eso. Entonces, hemos visto, seguro todos nosotros, videos, imágenes generadas por inteligencia artificial que no se compadecen, ¿no?, con la realidad, pero implican o generan esa duda, ¿no? Y muchísimas veces se reproducen. Entonces,
parados desde los derechos humanos, exige también de parte nuestra una mirada crítica frente al uso y lo que reproducen estas tecnologías, sobre todo vinculado a, bueno, a la identidad y la seguridad, que es otro tema que acá nos convoca, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué pasa con estos datos, ¿no? Todos los datos que va acumulando la IA, y qué pasa con esa imagen nuestra también que circula y puede ser modificada. Por último, tenemos la legalidad y el respeto a la propiedad intelectual. Y yo ahí puse una imagen que muchísima gente, no sé si se acuerdan, hace un par de meses empezó a generar estas imágenes como de caricaturas y que tienen un autor, ¿no? Y ahí radicó el problema, más allá de que en esa misma semana empezó también el planteo de, bueno, fíjense cuántos litros de agua se están gastando cada vez que uno genera la imagen. Bueno, pero más allá de eso, hay un autor acá que no fue respetada, ¿no? su propiedad intelectual. Entonces, la gente empezó a hacer estas imágenes, ¿no? Con una velocidad impresionante. Y bueno, ¿qué pasa con la IA utilizando datos obtenidos de forma ilegal, ¿no? Vulnerando los derechos de autor? Bueno, nuevamente pensar esto desde los derechos humanos, porque seguramente muchos de nosotros o conocemos gente nuestra cercana que produjo estas imágenes, ¿no? Le pidió a inteligencia artificial algunas de estas imágenes. Bien, y ahí entonces pasamos a la siguiente en torno a cuáles son las vulnerabilidades entonces a las que estamos expuestas frente y desde la IA, ¿no? Porque no es frente a la IA como una herramienta terrible, entonces yo veo aquello como la amenaza de las computadoras, es también desde la IA, porque si yo también preguntando soy quien entreno, formo parte de eso, entonces es frente pero también es desde la IA. Y estamos en la era de la IA generativa, que es esto que explicaba Pablo, que es como el mayor perfeccionamiento que ha tenido la IA ahora, ¿no? En este recorrido histórico que ha hecho. Entonces, bueno, ¿cuál es el límite de la propiedad intelectual, ¿no? Se vuelve difuso, y después la invisibilización del creador humano, constantemente. No solo el que es el creador de, en este caso, las caricaturas, sino de qué pasa con el creador humano en todo sentido. Y ahí nos vamos metiendo a esto de la sustitución, ¿no? Y qué pasa con la propia producción humana. Ahí puse otro meme, digamos, de uno ahí, ¿no? Viendo cómo todo el mundo estaba, ¿no? En ese contexto hace un par de meses publicando estas imágenes en las redes sociales, todas generadas por IA, ¿no? Era más eso el contenido que veíamos que otra cosa. Y todas, obviamente, tienen bases deberían remitirse a derechos de autor. Después vamos a la siguiente, que plantea la acumulación de grandes volúmenes de información, ¿no? Y acá este tema pone en riesgo nuestra privacidad, ¿no? ¿Qué rastros digitales vamos dejando y cómo eso va siendo parte de ese gran volumen de datos y registrándolos? Entonces, ¿qué pasa con la incidencia que tienen nuestras propias vidas tomando esos datos? Entonces, a mí esta imagen me llamó la atención porque en esto de asume un rol, ¿no? Cuando nosotros armamos el prompt, no sé si alguno o alguna ha probado esto de tener una inteligencia artificial de referencia. Yo sobre todo uso Gemini, ¿no? Pero eso es como decía Pablo, todos más o menos nos van a ofrecer lo mismo, uno va como, bueno, dentro de esto prefiero usar esta inteligencia. Y Gemini ya va teniendo como un registro de qué cosas le pregunto yo y para qué lo utilizo. Entonces, ese rol que asume ya tiene que ver con la información que va teniendo. Entonces me dice, ¿esto querés que lo piense en términos históricos? Por ejemplo, me pregunta. ¿Qué? Entonces, todas estas cositas que aparecen acá alrededor del humano medio humano IA, el café, el auto, el reloj, la planta, son todos elementos de nuestra vida cotidiana que de repente, si le preguntamos, háblame de mí, sabe un montón de cosas más de las que nosotros pensábamos, ¿no? Porque va como registrando. Cassandra. Bien, la siguiente, bueno, el límite de lo real, ¿no? Alucinaciones, deepfakes.
qué pasa con lo que suena verdadero, y eso también es un riesgo democrático porque mucho de esto se ha utilizado, ¿no?, en cuestiones políticas, incluso en campañas, ¿no? Lo que eran las fake news ahora pasan a ser las deepfakes porque también por un tema de velocidad, ¿no?, de que la IA misma te modifica y te arma un video que no es cierto. Y vuelve a exigirnos una mirada crítica constante para no ser manipulados por esto que circula en las redes. Entonces ya vamos como a la última parte ahí de funciones humanas, simulación y conciencia, ¿no? Entonces, vieron que aunque uno quiere como explicar ciertas cuestiones conceptuales más concretas, no se pueden disociar de las cuestiones de la conciencia misma, ¿no? Porque en última instancia es lo que nos diferencia de las máquinas. Entonces, bueno, mantener la IA como una herramienta hecha por y para humanos, asegurando que el control final siempre resida en las personas que protegen, para proteger nuestros derechos fundamentales, ¿no? Y ahí ya va entrando al campo de los derechos. Entonces, por un lado, sí, es necesaria una regulación, y ahora lo vamos a ver cuando Pablo presente las cuestiones en torno a lo que está pasando en el mundo del trabajo, pero también tiene que partir de nosotros de que, bueno, en ese propio entrenamiento, interacción que nosotros tengamos con la IA, tenemos que tener presente esta cuestión de los derechos. Porque, y esto creo que fue claramente mencionado en el primer taller, esta IA también tiene dueños, ¿no? Entonces hay intenciones y en todo caso nosotros en este entrenamiento también tendríamos que pararnos y ser conscientes, bueno, yo entreno, yo pregunto, bueno, desde la vereda de los derechos humanos, ¿no? Bueno, y ahora mi intervención como que termina acá, obviamente después vamos a tener como un intercambio, sobre todo porque nuestro fin es que puedan llevarse a hacer algunos ejercicios, no como tareas domiciliarias, pero en esto de, bueno, poner en práctica esto que si no queda como, bueno, está, ¿y qué hago con todo esto? Yo creo que forma parte de ir viéndolo día a día y sobre todo cómo me es funcional a mí, de acuerdo a dónde trabajo, cuáles son mis tareas, cuáles son mis interrogantes. Y bueno, y ahora Pablo va a hablar un poco sobre el mundo del trabajo, así que bueno. Bueno, a ver, un paréntesis antes de ingresar al análisis de este informe que fue elaborado por el Instituto, que se llama La Inteligencia Artificial y el Mundo del Trabajo. Es en el primer lugar donde lo presentamos. Eso será porque Judiciales está un poco a la vanguardia de estos temas, porque hay que decirlo, es el segundo taller, pero efectivamente es así. De hecho, tenemos una compañera que participa en la Comisión de Inteligencia Artificial de la Central Sindical, ¿sí? Donde efectivamente han ubicado como en la agenda de trabajo de la Central Sindical la incidencia de la inteligencia artificial, y efectivamente hay representación del sindicato de judiciales. No hay tantos sindicatos representados, así que hay que mencionarlo y destacarlo. También hay que tener un panorama de por qué esto de pronto para algunos siente que está de moda, y podrá tener algo de moda, pero también es cierto que tiene un nivel de penetración en nuestras vidas que no se compara para mí a lo que uno podía ubicar lo que eran las distintas revoluciones anteriores o cambios tecnológicos anteriores. Creo que tanto en términos de velocidad como en términos de profundidad. Creo que todos empezamos a familiarizarnos con la inteligencia artificial a partir de los LLM, estos chats conversacionales, que son de verdad muy útiles porque responden, nos brindan conocimientos, sobre todo algunos que tenemos que consultar a la enciclopedia, después vino Encarta, después de Wikipedia, Internet, pero es verdad que tiene un nivel de sofisticación la respuesta una vez que uno elabora buenos prompts, que la verdad son muy útiles, incluso para desarrollar resúmenes. Pero ese primer avance permitió desarrollar muchísimas otras herramientas. No solamente hay esto que llamamos inteligencia conversacional, tenemos también herramientas
para investigar. Antes uno googleaba, de hecho dentro de Google había una especie de Google académico, pero hay, por ejemplo, unas páginas particulares, tipo Perplexity, es un explorador y algunas de estas herramientas tienen su propio, pero Perplexity es una herramienta excepcional para la investigación, ¿sí? Hay muchas páginas generadoras de imágenes, de video, hay generadores de música, ¿sí? Sí. Yo, por ejemplo, estoy devastado con la inteligencia artificial porque yo ya no creo nada. O sea, hoy la inteligencia artificial es capaz que en 15 segundos clonar tu voz. Yo te puedo poner en un video diciendo cosas que jamás soñaste que eras capaz de decir, con tu voz y tu imagen y modulando perfectamente. Y antes podía solamente 15 segundos, pero ahora puedo 30 segundos. ¿Sí? En función de, bueno, de la que pueda comprar o no. Pero también ahora pasamos a lo que se llaman herramientas de productividad, que podrían ser las de programación, una que seguramente todos ustedes conozcan, para hacer presentaciones, Notebook LM seguramente todos ustedes conozcan, que hace infografías, presentaciones, informes personalizados, podcasts, videos. O sea, para estudiar debe ser la mejor que hay, y yo la recomiendo. Yo a mis estudiantes en la universidad no estoy contrario, al contrario, lo que uno tiene que aprender es justamente cómo integrar el uso de esta herramienta para no obstaculizar esto que es el pensamiento y el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Pero hay un montón de cosas. Hoy lo que está de moda, por si ustedes quieren estar como en lo último en materia, son los famosos agentes de inteligencia artificial. Porque yo conversaba, le puedo pedir a ChatGPT que me haga un resumen, que haga esto, pero no le podía pedir a ChatGPT, mandale un mail a Pilar. No podía, porque quedaba todo dentro. Pero ahora existen agentes con conectores que yo básicamente los integro y yo perfectamente podría construir uno de estos y pedirle que chequee ahora mismo mi correo, que revise mi correo, que me resuma los correos, que me prepare una respuesta y que le mande una respuesta a los 3 principales. Y yo acá. ¿Sí? Pero de esos, y lo que está ahora más de moda son el famoso agentes, que deben haber visto miles, que se compran una pequeña computadorita, la Mac Mini, por ejemplo, que es la más útil por su potencia, cargo algunas skills que son como habilidades que tienen y la dejo funcionando. Y ustedes están paseando los chiquilines, yendo al cine o durmiendo, y yo le puedo pedir que durante la noche, ¿sí?, investigue un tema, ¿sí?, vea cuál es la mejor plan de negocio que se le puede ocurrir hacer y empiece a investigar, a probar, dar ejemplo, chequea y mientras yo duermo lo hace. O sea que hoy la frontera de posibilidades que brinda la inteligencia artificial es increíble en materia de productividad. Aquellos que quieren, lo más típico son los que quieren promocionar un negocio, hacer rutinas, los creadores de contenido, todos sacan mucho provecho porque ahora los traductores hacen traducción en tiempo real, doblaje en tiempo real, ¿sí?, subtitulado, por supuesto, en el idioma que quieran, pero generan los resúmenes, ¿sí?, que se publican, la edición de video. O sea, todo lo que a ustedes se les ocurra, si quieren arrancar, hacer un emprendimiento, ya pónganse. Lo pueden hacer porque lo que tiene es que todas estas herramientas se hacen en lenguaje natural. Entonces, antes yo para hacer una página web necesitaba manejar el lenguaje, Java o HTML. Hoy no, yo agarro ChatGPT, o puedo agarrar Claude, o puedo agarrar alguna aplicación como Lovable, y yo básicamente le puedo decir, así como se los estoy diciendo yo a ustedes, lo escriben o lo pueden decir, y le diga, necesito crear una página web con todos los temitas que les puse de refinamiento. Quiero que me crees una página web para mi cafetería nueva. Quiero que tenga tales colores. Quiero que incluya, y vas a ver qué proceso, y lo va a hacer. Y le va a hacer la página web. ¿Sí? Pero eso que hizo Florencia para el colegio, de crear una calculadora, claro, lo importante es que y esto es para mí lo importante que ustedes tienen que también familiarizar, es un copiloto. No es capaz de hacer nada sin su supervisión. Porque a mí está bárbaro, ¿para qué?
tengo alguien al lado que me diga doblar a la derecha o a la izquierda y que me diga por qué a la derecha o a la izquierda. Pero yo soy el que tiene que tener el volante para ir a la derecha o a la izquierda. No puedo ser ciego en este proceso. Por eso miro si me gusta, si lo que me dice es cierto, lo tengo que verificar. Esos son los nuevos roles que hay ahora, ¿sí? El que hay que verificar, ¿sí? Si lo que dice es cierto, si no tiene sesgo, qué problemas tiene, si hay que refinarlo, si hay que contrastarlo. Yo me acuerdo que la primera vez que le hice una consulta, no hace tanto, pero seguramente 2022, 2023, le hice una consulta sobre negociación colectiva y me citaba autores y me citaba determinados papers. Y la mayoría de la gente que da por verdad, y ese es el problema que tiene la inteligencia artificial, la matemática y todo esto, que hay una tendencia a creer todo lo que nos dicen. Y yo voy a verificar los papers y no existían. Y uno de ellos, y me llamó la atención porque uno de los que me cita, yo justo lo conocía. Y yo sabía que no era economista, que no era esto y que no era lo otro, que era un antropólogo, nada que ver. Y nunca había escrito sobre negociación colectiva. Pero cualquiera, y pensemos en nuestros hijos que estudian y que de repente tienen estas herramientas y hacen esa consulta y lo que les devuelve, porque no lo refinaron, porque hay un sesgo, porque hubo el entrenamiento, no era el mejor para esa herramienta, lo reproduce. Y se reproducen así los sesgos. Es verdad que con el tiempo esto se ha refinado, lo que se llaman alucinaciones, que son los errores que comete, esta imposición de los diseñadores a que siempre tiene que tener una respuesta y nunca llevarnos la contra, hace que me responda siempre. Y entonces ahí hay un riesgo que hay que controlar. Entonces, el potencial que tenemos para desarrollar, mejorar nuestra tarea, pero también para corrernos hacia otra, va a tener que ser en el marco de la inteligencia artificial. A lo que voy no es inteligencia artificial sí, inteligencia artificial no. Es sí, la cuestión es cómo. Y eso es lo que va a ser fundamental avanzar. Vamos a ver algunas cifras de este informe que también está disponible en la página del instituto. Es un poco largo. La primera tarea que pueden hacer a ChatGPT es pedirle que les resuma este informe, pero yo hoy también se los traigo. Vamos a la siguiente. Veamos algunos números, algunas cifras. En primer lugar, hoy en Uruguay no estamos hablando de pérdida de puestos de trabajo o de sustitución de los puestos de trabajo. ¿Sí? Es decir, que hoy no podemos afirmar categóricamente que los puestos de trabajo, los despidos que hoy se dan, sean o se adjudiquen a la inteligencia artificial. Y esto agárrenlo con pinza, como cuando despiden, no te despidieron por militar en el sindicato, porque no te pueden despedir por el militar en el sindicato, pero en el fondo te despidieron por militar en el sindicato. Es ahí donde también tenemos que estar en eso de auditar. Pero lo que es cierto, y esto es un tema a nivel mundial, donde la inteligencia artificial ha penetrado en el 72% de las empresas del mundo, de las principales, no ha significado estrictamente despidos, pero sí lo que ha significado significativamente en muchos es reconfiguración en mi tarea. Es decir, no me echan, pero ya no hago lo que estaba haciendo. Y esto puede sí ser desafiante, porque implicaría para muchos hacer otra tarea, para otros reinsertarse, reformarse, recalificarse, pero para otros no. Y ahí sí tenemos algún riesgo de no hacerlo. ¿Quiénes son los que están más expuestos a esta sustitución y eventual desempleo, sustitución por estas herramientas? Bueno, en primer lugar siempre tiene que ver con tareas repetitivas, con baja calificación, ¿sí? Y donde ahí es mucho más dable pensar que puede haber una incursión efectivamente en la llegada de la inteligencia. También una advertencia, no es lo mismo la automatización que la inteligencia artificial. La automatización efectivamente ocurre en aquellos lugares donde la tarea es repetitiva, donde se requiere baja calificación, donde uno podría entender
como sucedió en el telar, cuando se mencionó acá de la revolución industrial, que se podía sustituir a esa persona dadas las características de la tarea. Eso es en el caso de la automatización, que de hecho puede haberla, la ha habido sin inteligencia artificial. ¿Sí? Hay también inteligencia artificial que viene a reconfigurar tareas sin necesidad de la automatización, simplemente porque se puede hacer, alguien lo puede hacer sin necesidad de esa persona. Lo que termina siendo mucho más complejo y más difícil de sobrellevar es cuando se articula la automatización con inteligencia artificial. Y ese terreno ya sí empieza a tener una frontera más complicada y donde ya no va a alcanzar con decir que una tarea repetitiva de baja calificación. Al contrario, hoy la inteligencia artificial y procesos de automatización basados en inteligencia artificial están sustituyendo tareas de alta complejidad o de alta formación. De hecho, hace muy poco Claude publica cuáles son hoy, de acuerdo al desarrollo de la inteligencia artificial, los lugares, las profesiones de mayores riesgo, y hablan de abogados, hablan de contadores, hablan de programadores. ¿Sí? De vuelta, y fíjense dónde está esa línea. Lo que hoy se sustituye en materia de ese nivel de formación es a los programadores, a los analistas, por así decirlo, en informática, que solo programan. Pero todavía no se llegó a los ingenieros, porque es como pasa con la diferencia entre el dietista y el licenciado en nutrición. ¿Qué tiene el ingeniero que maneja arquitectura? O sea, maneja todavía algo más que todavía la inteligencia artificial no ha logrado eludir y que necesita un nivel de complejidad mayor. Pero para tareas repetitivas, como sería, o básicamente del nivel de complejidad que es programar, cualquiera de estas, particularmente Claude, ya lo tiene integrado, lo hace en segundos. Vayamos a la siguiente. ¿Dónde podemos ver esos riesgos? Bueno, esto tiene que ver con una característica muy particular del Uruguay. No funciona por igual en todas partes. Más del 70% del empleo en nuestro país son pequeñas, micro y pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? La mayoría de esas son servicios. ¿Sí? Y justamente los servicios son los que tienen mayor vulnerabilidad a el ingreso de la automatización y la inteligencia artificial. Pensemos en los call centers. ¿Sí? Yo ya no sé, capaz que les va a costar quién fue la última persona aquí que se comunicó con un call center y la persona que les atendió fue efectivamente una persona y no fue un chatbot. ¿Sí? Pero bueno, ahí tenemos algunas cifras de efectivamente el porcentaje de riesgo de exposición, de vulnerabilidad que algunos sectores empiezan a mostrar. Como ven, la parte de información y comunicación tiene alta exposición. La enseñanza y la salud, como lo dijo Florencia, ya empieza a ingresar, ¿sí? En la salud también, y no solamente en lo que tenga que ver con tareas repetitivas, sino, insisto, hay ahora operaciones que se hacen a kilómetros de distancia a través de la automatización y en este tipo de cosas. Y bueno, y el sector financiero, que justamente son una de las organizaciones sindicales que participan en la comisión, es porque efectivamente ya ha penetrado y preocupado en sus lugares de trabajo. El informe es mucho más rico para decir a quién le pega más, dadas las características del mercado de trabajo. Le pega más a los servicios, pero lamentablemente la mayoría de los servicios de nuestro país están fuertemente feminizados. Por lo tanto, la inteligencia artificial le pega más a la mujer, ¿sí?, que a los hombres. Vamos a la siguiente. Bueno, nosotros en este informe, porque no queremos tampoco... A mí es un tema que hace mucho tiempo me apasiona, que le vengo dedicando muchísimas horas y lectura, que no es casualidad. Fíjense de Cassandra, hasta los libros. Esta es una persona que escribió un español, que escribe un libro que se llama Cassandra y yo. Le puso Cassandra justamente a... Ustedes agarran ChatGPT y le dicen, de ahora en más te puedo decir Tita.
Y automáticamente dice, con todo gusto me puede decir Tita, y de ahora en más, y te va a preguntar, ¿y cómo querés que te llame? Y a mí llamame Cholola. Y te va a decir, cada vez que vos te conectás, ¿cómo andás, Cholola? ¿Todo bien? Entonces, él eligió Cassandra por lo mismo que nosotros elegimos Cassandra, ¿sí? Porque de alguna manera estamos viendo una profecía ahí y está en nosotros creerla o no creerla, ¿sí? Como le pasó a Cassandra, que veía el futuro, tenía la capacidad de ver el futuro, el verdadero futuro, la verdad, digamos, pero nadie le creía, ¿no? Entonces, él lo que hace es interactuar distintos temas, sobre el amor, sobre la conciencia que decía Florencia, porque en algún momento tenemos que explorar qué es efectivamente la conciencia. A ese punto de, ¿podrá no tener conciencia? Más de uno debe haber visto la película Her, ¿no? Donde el protagonista, Joaquín Phoenix, se enamora, ¿sí? Y lo que es más importante, el programa se enamora de él. Y ahí también implica, ¿qué es enamorarse? No, digamos, muchos nos reímos de esto, pero si uno quiere filosofar un día y se pone a pensar realmente en estos desafíos intelectuales, yo no sé qué tan lejos está, qué es razonar, qué es conciencia, ¿no? Ese tipo de cosas que están aquí. Por lo tanto, esto genera algunos desafíos a tener en cuenta en esta discusión, por eso la importancia de informarse para empoderarnos de la herramienta, sacarle el máximo provecho, primero para cuidar nuestros lugares de trabajo, sin duda, ¿sí? Porque seguimos necesitando vender nuestra fuerza de trabajo para poder vivir, ¿sí? Entonces ese no es un tema menor. Pero eso no nos impide desafiar la realidad que tenemos para poderla transformar. Los que están en las organizaciones sindicales saben perfectamente ese rol que tienen, pues son militantes que están aquí, porque tienen la vocación de transformar la realidad que están viviendo. ¿Cómo transformar la realidad? Siempre lo decimos, es el gran desafío. Nosotros humildemente entendemos que es a partir de la acumulación y entendemos que estos espacios de formación son un granito, una contribución en esa dirección, para empoderarnos, para sumar, para acumular, para poder tener la musculatura necesaria para esa transformación. Porque no nos quedamos en el diagnóstico, y aquí vamos un poco finalizando un poco estas cuestiones, no queremos quedarnos en el diagnóstico, no queremos agarrarnos la cabeza y decir, miren todo lo que hace la inteligencia artificial, tampoco es vamos a sacarle el máximo jugo y ahora vamos a resumir textos, vamos a traducir textos en un idioma que no conocíamos, yo tenía ganas de entrarle al alemán, bueno, todo eso lo podemos hacer. Pero tenemos que pensar lo último que también dijo Florencia. La inteligencia artificial no llegó para mejorar la vida del ser humano. Fue creada por intereses particulares, está concentrada en países y en empresas que tienen intereses particulares, ¿sí? Entonces no es neutral la tecnología, ¿sí? Yo la última vez que estuve aquí quise contar la anécdota para que sepan a qué nivel de discusión estamos planteando. Yo sé, Florencia me está mirando que me estoy yendo por las ramas, pero quiero mencionarlo para que se entienda que esto no es neutral desde ningún punto de vista y lo importante de la geopolítica, que esto está detrás para poder ver no solamente qué deberíamos hacer para defender nuestro puesto de trabajo, sino también para el desafío, para que no nos pase que como fueron por los maestros y yo no era maestro, como fueron por las enfermeras y como yo no era enfermera, pero un día fueron por mí. Entonces, en esa cruzada de las y los trabajadores es que también es importante estar al tanto de todas las capas de la inteligencia artificial. Yo mencionaba, y ustedes lo saben, con todo el conflicto que se dio, que tenemos en el mundo, el Ministerio de Guerra de los Estados Unidos nutre todo su arsenal de inteligencia con Claude, con Anthropic, ¿sí? Con la competencia de OpenAI. Y bueno, deben haberlo visto, se jactaron además que cuando secuestraron a Maduro lo hicieron gracias a la Anthropic, ¿no? Que es de inteligencia que utilizan. Pero en ese afán, y fíjense los intereses, el presidente Donald Trump le pidió a Anthropic que liberara lo que llaman guardarraíles. ¿Qué es los guardarraíles de inteligencia artificial? Ustedes le pueden pedir lo que quieran, pero no siempre les va a responder. Ustedes le pueden pedir, ¿me podés dar la fórmula para hacer una bomba? Y te va a decir que no, ¿sí? O sea, tiene como algunas cuestiones éticas, alguna moralina por ahí que no le permite hacerlo.
Eso se llaman guardarraíles. Uno de esos guardarraíles de Anthropic es que no puede revelar las conversaciones. Es privada la conversación que vos tenés con esa inteligencia artificial. Y Donald Trump le pidió que necesitaba acceder a todos esos chats privados, ¿sí? Para saber si alguno dice que quiero invadir Irán, quiero matar a este, para saberlo. Y lo otro que le pidió es que le autorizara a que incorpore inteligencia artificial para que autónomamente las armas pudieran ser disparadas, o sea, que no tuviera que estar mediadas por el accionar de un ser humano, ¿sí? Y Anthropic dijo, de ninguna manera. Yo con esto no estoy diciendo que Anthropic qué bueno que son, ¿no? Seguramente tengan sus intereses, pues digamos, no le tembló el pulso para después lo de Maduro, ¿no? Ahora, pero se los negó. ¿Y qué hizo Estados Unidos con esto? Primero los amenazó que si no le levantaban esos dos guardarraíles, los iban a clasificar como cadena de suministro riesgosa, y eso significa que nadie que negocie con el gobierno de los Estados Unidos puede negociar con Anthropic. Y lo segundo, y bueno, lo amenazó y bueno, lo complicaba. Pero, ¿qué pasó? Como la típica. Bueno, dice, bueno, levantó la mano OpenAI. Dijo, bueno, si Anthropic no lo hace, lo hacemos nosotros. Y ChatGPT, digamos, la empresa de ChatGPT dijo, nosotros agarramos viaje con esto. ¿Sí? Mucha gente, millones, porque tiene millones, tiene el 80% de todos los usuarios son de OpenAI. Millones se bajaron por esto, ¿sí? Pero quiero que vean a qué nivel llega la discusión de esto para entender que no es una tecnología neutral, que no vino a emancipar al ser humano y no vino a hacer a que trabajáramos menos o cosas por el estilo, porque posiblemente, ustedes lo sepan, pero cada revolución industrial que uno pensaba que era para trabajar menos, para mejorar la calidad de vida, significó para precarizar aún más, para tener que trabajar más. O sea, no fueron los resultados deseables. Entonces, toda esta propuesta de este informe también requiere pensar en perspectivas, en propuestas hacia adelante. Nosotros ubicamos que el lugar natural para llevarlas son en el marco de los consejos de salario, ¿sí? Es el ámbito institucional que contamos para poder ubicar nuestras preocupaciones. ¿Cuáles son? Bueno, hay muchas que estamos mencionando aquí. La necesidad de la transparencia, qué se hace con nuestros datos, que la última palabra la tengamos nosotros, el ser humano, evitar los sesgos. Y esto requiere regulación, requiere que podamos de alguna manera tener alguna actuación, comité de trabajo mixtos, en los lugares de trabajo, ¿sí? Y esto requiere justamente no solamente tener los consejos salarios, sino empoderarnos de él. Y de vuelta, y esto también lo digo en otros espacios de formación, vincular a negociación colectiva. El resultado de la negociación colectiva es un convenio colectivo, pero no existen convenios colectivos buenos o convenios colectivos malos. Existen los que el grado de correlación de fuerzas permitió. Entonces, lo fundamental para que nosotros logremos lo que nos proponemos es, otra vez, tener esa musculatura sindical. Nosotros dejamos ahí listado algunos de esos desafíos que tenemos que llevar a los lugares de trabajo. Pero no va a alcanzar con los consejos de salario y con cláusulas de salvaguarda que nosotros podamos lograr ahí, si no empezamos también a llevar esto en términos de reglamentación y normativa, que tendrá que ser, en algunos casos nacional, en algunos casos regional, y no descarto que en algunos casos tengamos que llevar a espacios mayores, como puede ser la conferencia de la OIT, que es el único órgano tripartito del mundo. Entonces, este informe lo que busca primero es identificar dónde están los riesgos, las vulnerabilidades, ¿sí? Están ubicados en los sectores, están fundamentalmente en los de baja calificación y en aquellos donde se realizan tareas repetitivas, ¿sí? Todo lo que son call centers, tareas, sobre todo tareas vinculadas de oficina, son las que tienen mayores niveles de exposición. Sin embargo, también hay muchos riesgos en otro tipo de tareas, sistema financiero, salud, educación son los que tienen mayor exposición. En el sistema judicial, en todo lo que tiene que ver derecho, lo dije, los estudios contables también. O sea, hay ya situaciones donde hay riesgos potenciales. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, formarnos en IA. Pero cuando formar en IA, decíamos, es
es empezar a trabajar en que se involucren en las herramientas, en ver dónde puedo empezar a trabajar. También hay una otra cara, es que cuando se revaloriza la tarea repetitiva, la más fría, la menos empática de todas, automáticamente ese tipo de tareas empiezan a también tener mayor valor. Y esto también es lo que está sucediendo, de que hay muchas tareas donde el factor humano empieza a adquirir otra relevancia que antes no había, porque cada vez que hubo destrucción de puestos de trabajo por un cambio tecnológico, también es cierto que se crearon nuevas cosas, ¿sí? Y efectivamente ahora todo lo asociado a cuidados empieza a jerarquizarse, ¿sí? Incluso en la salud, ese espacio también, en la educación también, ¿sí? Porque quienes saben de educación sabrán que hay un componente vinculado a que los resultados educativos dependen de otros factores que sean solamente la formación o calificación de los docentes, sino otros mecanismos de contención familiar, de empatía frente a los estudiantes, los niños, y ahí hay una ventana de oportunidad también para trabajarla. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje? Bueno, nuestro mensaje es, hay que empezar a trabajar desde ahora en dos dimensiones. Primero, en defender nuestro lugar de trabajo a través de la negociación colectiva, comités mixtos, normativas y regulaciones, pero al mismo tiempo los invitamos, Florencia y yo, a empezar a involucrarse en el uso de las herramientas. Nosotros estamos dispuestos a trabajar en esa dirección. Algunos que quieran empezar a involucrarse, no sé, en algún emprendimiento nuevo, hacer una página web, ayudar a los hijos a estudiar, a aprender algún idioma, a lo que sea. Porque ese es el camino para empezar a descubrir dónde están esas debilidades y dónde también están esas oportunidades. Bueno, antes de cerrar, que también como para hacer ajustarnos al horario, porque sé que algunos compañeros y compañeras consultaron la duración y bueno, tenemos también como una vida todos, entonces como para ajustarnos en eso, plantear después de lo que mencionó Pablo, que muchas veces este trabajo como de ya sea las preguntas y esto, volver al título de la actividad, la IA y nosotros y nosotras nos coloca como en un lugar muy solitario y nos aleja de estos debates o de hacer una apuesta en común desde lo colectivo y en ese sentido termina obviamente siendo riesgoso también para el trabajo, para nosotros en el mundo del trabajo. Entonces esto también es como una invitación para seguir pensándolo colectivamente. Cuando estaba por ahí vi algunos de los aportes que estaban en el chat y una compañera, si no me equivoco, manifiesta algo así como de una conversación con sus hijos, de bueno, que los hijos logran entender, bueno, no es una herramienta que sea crítica, dice lo mismo. Bueno, esos espacios que incluso a veces se generan dentro de las familias son los que nos enriquecen y nos hacen pensar sobre la herramienta, porque vuelvo a lo mismo, creo que nos coloca otra vez en un momento histórico que estamos frente a una pantalla o un celular y es como un ejercicio muy solitario. Y recién cuando lo ponemos en palabras y lo colectivizamos es que podemos hacer de esa herramienta algo bueno o por lo menos partir desde la postura crítica. Así que bueno, eso cerrando, yo creo que capaz que si hay algunas consultas, capaz que las puede responder Pablo y bueno, si para la reflexión, no sé, hay algún aporte. Bueno, no sé si alguien quiere manifestar algo por el tiempo del chat, o que el compañero hable directamente, que está la posibilidad, o la compañera. ¿Nadie se anima? ¿Nadie se anima? Acá los que están yo acá. Estoy leyendo algo por chat. Acá tiene, para mientras leemos, acá hay un compañero que quiere preguntar algo. Muy bien. Hola. Cuando pueda estoy. Entonces tengo yo, si no... Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, analizando este asunto, lo primero que cuando planteaban lo de la película esa de Cassandra, recordé que ya había hace unos años una película que una computadora manejaba la casa y se enloquecía y empezaba a matar a todos los habitantes, no puedo recordar el título. Después me acordé de HAL 9000, por supuesto, Claro. Célebre computadora de 2001, Odisea en el espacio, que miente directamente y empieza a matarlos también a ellos.
Pero después me acordé también de Metrópolis, de Fritz Lang, de 1927, no sé si muchos tuvieron la posibilidad de verla, si no se las recomiendo, que es de cine mudo, donde aparecía una máquina también que actuaba como si fuera un ser humano. Ser máquina se llamaba en aquel momento. Y reflexionando sobre todo lo que decían ustedes, también me dio la sensación de no hay nada nuevo bajo el sol, porque la inteligencia artificial replica la información que previamente se le dio, básicamente. ¿Tá? Y existe aquel viejo adagio de los informáticos de garbage in, garbage out. Si le pones basura, sale basura. Que probablemente lo conozcan ustedes. Y bueno, nunca va a ser objetiva. Siempre va a tener la información que tiene. Siempre va a ser subjetiva esa información. Y siempre nos va a responder de una forma subjetiva. Pero también recordé, hay una cosa importante que no quiero dejar de decir. Pero también recordé que el año pasado yo le hice unas preguntas al Gemini sobre mi auto, que es un autito viejo, sobre unos problemas mecánicos, y me dijo cualquier cosa. Le pregunté un par de veces más y me dijo cualquier cosa. Llegué a un momento que me fastidió. Las tuve que llevar al mecánico, que lo arregló en 5 minutos, no como yo que venía ya semanas metiéndole mano. Pero hace pocos días volví a hacer unas preguntas al respecto, directamente relacionados con una batería de una moto. Y la contestación fue mucho más precisa y acertada. Le acertó de primera lo que era. Y el fin de semana, justo con un compañero de trabajo que me pidió que le arreglara un motor eléctrico, le hice unas preguntas, me dio unas respuestas, que yo no podía confirmarlas, sobre por qué estaba funcionando mal ese motor eléctrico. Llamé a un viejo técnico de bobinados de motores, un amigo de muchos años, y me dio exactamente las mismas respuestas él. No podía solucionarlo yo, pero probablemente la falla estuviera dada en lo que la inteligencia artificial decía y este compañero también decía. Y lo último que les quiero aportar, porque ya me dijeron desde Maldonado que no los atosigue mucho, ya me mandó Néstor, pues me conoce bien y me sufre todos los días, Néstor Ferreira. Justamente cuando me enteré de este taller le dije a Néstor, mirá, hace un par de días vi un informe de esas empresas que generalmente se las mal llama internacionales y son empresas mundiales, que habían despedido grandes cantidades de personas, empresas que cotizan en bolsa, no recuerdo los nombres, pues son nombres complicados. ¿Tá? Una de ellas había despedido el 40% de su personal y la repercusión en la bolsa fue que subió un 23% sus acciones. Yo digo, no tener esas acciones. Digo. Y por eso justo... La noticia exacta. Bueno, y medio me impactó, porque indudablemente el mercado, vio con buenos ojos que se redujera personal. Porque lo que significa atrás de eso es eso. Y bueno, la realidad es esa. El tema está en cómo adaptarse. Era lo que les quería aportar brevemente, no les quiero quitar más tiempo. Muchas gracias. Yo me voy a tomar solo un segundo. Yo soy de San José de Mayo y casi que estoy culminando mis años en el PJ, pero debo de agradecer esta instancia. Fueron muy claros. Florencia y Pablo, que no sé sus apellidos, me gustaría tenerlos, o no los retuve cuando se presentaron al principio. Y decirles que ha sido muy ilustrativa la charla, porque la realidad es que ya la opción que tomes, ChatGPT, Géminis o en fin, ellos van conociéndote. Y es impresionante cómo vos decís, pero si yo hace 2 meses que hablé con ellos de tal tema, y ellos me hacen la referencia cuando vuelvo a tener algo particular que ver o en relación a esa pregunta en ese momento, 60 días, él me trae. O sea, es como que crea un vínculo conmigo. Y yo invito a que usen y a que sean conscientes en el uso de lo que decía Pablo, ¿no? Pero yo agradezco montones, porque la realidad es que el desconocimiento hace que esta herramienta no sea útil. Muy agradecida y yo, un aplauso. Gracias. Sí, la idea, volvemos a repetir por las dudas, es en estos próximos días, no me gusta mucho el término cartilla, pero este pequeño manual, ¿no? Como para que esto, además de que la presentación va a quedar a disposición, que puedan tener ese manual en clave de, bueno, cómo poder ir ejercitando esto, entendido como la única posibilidad de entender cómo funciona esta herramienta, como aportaba también el compañero, de esto también de ir comparando. Bueno, le pregunto, hace un tiempo le pregunto ahora, ¿cómo se va modificando también eso que me brinda? Entonces, creo que eso es lo que seguiremos construyendo colectivamente. No,
Un detalle de lo que decía el compañero, que efectivamente es así, las últimas noticias son increíbles, porque uno pensaría que una empresa que despide trabajadores es una empresa que está haciendo las cosas mal. Y efectivamente aquí parece que el hecho de despedir, la reacción a los mercados, parece que han incorporado tecnología de mejor calidad y cotizan mejor en bolsa. El detalle que es importante, IBM, por ejemplo, fue una de esas empresas que despidió buena parte de su plantilla porque sigue utilizando el COBOL como sistema y cualquiera de estos. Ahora, lo que nosotros planteamos que es un cambio disruptivo es lo que todos y cada uno de los que están aquí pueden experimentar si a partir del día de hoy empiezan a hacer consultas al ChatGPT, de lo que quieran. Pueden hasta, como hace la mayoría de la gente, evacuar sus dudas existenciales, problemas de pareja. Se utiliza básicamente para eso. A terapia. Ahí va. No. A lo que voy es para que, no para que les dé una respuesta, sino para que se den cuenta cómo va refinando lo que ustedes cuando le preguntan lo que dice, observar que siempre les va a dar una respuesta, nunca los va a contrariar. Claro, que por eso digo, y es ahí donde ustedes... Y las respuestas, insisto, que tienen que ver con el prompt. A veces uno va refinando y ya ha mejorado muchísimo la herramienta. De verdad, le digo, yo capaz que hago la misma consulta como le pasó a él y voy a tener una respuesta totalmente distinta y seguramente muy exacta, ¿sí? Pero hoy ustedes tienen un error con una computadora, les puede pasar en el lugar de trabajo. Se les tranca la computadora. Bueno, hay algunas preguntas que gracias Eugenia, que ahí me manda porque me está costando pila visualizarlas ahí, necesito los lentes. Bueno, asociadas a la incidencia mismo sobre el Poder Judicial y sobre el trabajo de ustedes, nuestra intención con este taller es, bueno, sobre todo partir con estos conceptos y con el manual para seguir profundizando el tema y ya ir pensando en un siguiente taller, ya asociado, como plantean acá, bueno, cuáles serían las posibilidades, tomando en cuenta la situación de Uruguay, con marco normativo, las regulaciones, cómo impacta eso en el Poder Judicial, cuáles podrían ser los aterrizajes y también esto de, bueno, cuál es la relación con la ética, ¿no? En su uso, en esto que planteábamos en torno a la accesibilidad y a la justicia. Entonces, creo que es lo que sucede con estos talleres, que también para no saturar de información tenemos como pensado hacer una siguiente instancia que aterrice directamente sobre qué implicancias tiene y sobre las dudas también que nos genera, sobre todo en el Poder Judicial. Un saludito a Esteban, que está ahí, le pagué a Esteban para que dijera cosas lindas de mí. Efectivamente, hay cosas que ya lo hemos visto acá, lo dijo Florencia aquí. Uno tiene capaz la sospecha de que a veces por falta de recursos o no está el hardware para poder... yo diría que un punto importante que tenemos que tener es anticiparnos. En general el movimiento sindical tiene una postura muchas veces reactiva. Creo que en estos temas tenemos que anticiparnos. Lo ha hecho este sindicato y por eso saludo. Y ahora, leyendo lo que pone Nadia, también es cierto. Esto cuando decíamos hacer un buen prompt, ustedes le pueden pedir que no sea tan empático, le pueden decir que sean irónico, le pueden decir que, es más, que me lleve la contra, porque muchas veces que haga humor negro, a veces a mucha gente le puede servir, entonces, pero eso significa también solicitarle a la herramienta. Pero si no le dicen nada, es como todo, es como quedarse con lo que dice, como decíamos, si confías ciegamente en lo que dice, bueno, ahí ya tenemos el primer error. Bueno, ¿alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno. En primer lugar, agradecerles nuevamente a Pablo y a Florencia el trabajo del taller, que no fue una masa, sino que fue interactivo, cuestionó, puso arriba de la mesa una problemática que está. Yo leí recién a lo que decía Esteban, que es que sí, bueno, cuesta pensar en el Poder Judicial la implementación de la IA como institución, pero nosotros ya sabemos que jueces, defensores y otros operadores del sistema ya la están usando. Entonces, si bien la institucionalidad no ha entrado en ese proceso,
sí operadores del sistema ya la están usando. Entonces, por eso la idea es ponerlo arriba de la mesa en discusión. Nosotros invitamos a todas las asociaciones, invitamos al organismo, se ve que nadie se animó a charlar sobre esta situación particular. La idea, como dicen los compañeros, es seguir profundizando. Ya mandamos a Eugenia para que tuviera alguna pata dentro de lo que está discutiendo todo el movimiento sindical. Y la idea de esta, como todo lo que se planificó y se conversó con Pablo y con Florencia, para lo que es capacitación, es bueno, es ir transitando aquellos espacios donde en algún momento estuvimos, después de un tiempo no se estuvo más, y ahora es retomar formación, pero desde el ángulo de ser partícipes de. Ojalá que en algún momento podamos asentarnos con la Corte o con el Ministerio de Economía y Finanzas o quien sea para discutir sesgos, para discutir problemáticas vinculadas a la inteligencia artificial. Nuevamente gracias a los compañeros que se anotaron, que la verdad que en los 2 talleres que hemos tenido la participación ha sido bastante importante, y bueno, la idea es seguir transitando. Entonces, bueno, compañeros, buenas tardes y estamos en esta.